Que hay buenos días. Gloria al Señor. Vamos a orar por la palabra. Oh Señor bendito, gracias. Gracias un día más por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Por permitirnos congregarnos, Señor, en tu nombre y por poder tener el privilegio de poder escuchar de tu palabra, Dios mío. Señor, yo te pido que quites todo impedimento que pueda haber en nuestros corazones, para que podamos así recibir con mansedumbre tu verdad. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en los versículos 19 al 25. Gloria al Señor. Dice así en la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es curioso que justo en la carta a los Hebreos es cuando les dice que tenemos un camino abierto al lugar santísimo, porque era algo vedado para ellos, ¿verdad? Pero es algo que tenemos nosotros también que entender, que como cristianos tenemos un privilegio tan especial. Vivimos la vida cristiana como algo cotidiano. Tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos oportunidad de orar, tenemos paz en nuestro corazón. Y muchas veces no valoramos todo lo que Dios nos da, todo lo que tenemos de la parte de Dios en nuestra vida. Y eso hace que el enemigo tenga ventaja, porque entonces empieza a magnificar en nosotros las cosas que no están perfectas. Por ejemplo, uno de los conflictos que puede haber es que, mira, los hermanos que tienes a tu alrededor no son perfectos. La iglesia no es perfecta. Lo va a ser. Dios está comprometido en perfeccionar a la iglesia, pero hoy no es perfecta. Y entonces las imperfecciones en la iglesia nos crean conflictos a los demás. Y claro, eso lo magnifica el diablo y hace que tengamos entre nosotros conflictos. El diablo magnifica también nuestros propios errores personales y viene a acusarnos, a traer condenación, ¿verdad? Y a decir, tú no eres un digno hijo de Dios. Di, mira, el digno es Él y el que me dignifica es Él. Así que soy digno en la medida en que Cristo dignifica mi vida. Y no es por mis méritos, porque soy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, entonces que Dios me acepta. ¿Qué va? Es que Dios me va a hacer bueno, muy bueno, cada vez mejor. Y voy en camino de salvación, no en camino de condenación. Mi camino es hacia arriba, ¿verdad? Hacia el cielo.
y entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el enemigo magnifica los conflictos que hay en el mundo. ¿Cómo Dios permite que ocurran todas estas cosas? De hipócrita sinvergüenza, que estás generando todo eso y le echas la culpa a Dios. Qué bueno que podamos tener las cosas claras, ¿verdad? Y por eso nos habla la palabra de Dios de todas estas cosas. Acerquémonos a Él con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Yo a veces me encuentro con hermanos que dicen, mira, yo es que hoy no he sido todo lo bueno que tendría que haber sido. Perdona, tú no eres bueno ningún día. No eres todo lo bueno que podría ser ningún día de tu vida. Pero si te acercas a Dios y buscas su gracia para tu vida, si tu esperanza no está en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, y tu santificación depende de la santidad de Dios y no de la tuya propia, entonces vas mejorando tu vida. Y por eso nos dice la palabra, acerquémonos a Él. Yo cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Y se habla de que tenemos que estar dignos, ¿no? Que cada uno pruébese a sí mismo y mire si puede participar o no. Algunos dicen, no, yo es que no soy digno. ¿Por qué no eres digno? Porque soy imperfecto. No, lo que nos dice la palabra de Dios, si somos dignos, es si nos acercamos a Él y Él nos dignifica. ¿Y quién puede participar en una Santa Cena? Aquel que reconoce su debilidad. ¿Para qué voy a tomar de los alimentos que Dios me da si ya estoy suficientemente confortado, fortalecido y santificado? Esa es la iglesia de la Odisea, que decía, no tengo necesidad de nada. Y al decir no tengo necesidad de nada es que Dios no te necesita. Sin embargo, la palabra que hemos leído hoy nos dice, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él. Nunca lleguemos a decir, ya he llegado a tal nivel de santidad que ya no necesito a Dios en mi vida. Jesús les advirtió a sus discípulos esto: separados de mí nada podéis hacer. Así que la esperanza de vida, de salvación, de redención, de fructificación en nuestras vidas depende de mantenernos firmes, constantes en el camino del Señor. La mejor forma de enfriarte es separarte de Dios, porque Él es la vida, ¿verdad? Y ahí nos decía, el pámpano que no está injertado en la vid se seca. Las personas que deciden en un momento dado, por la circunstancia que sea, apartarse de Dios, se mueren. Mueres espiritualmente en el momento en que te apartas. Y por eso dice, no dejéis de congregaros. ¿Cuántas personas he visto de, mira, yo me puedo arreglar por mí mismo, tengo una vida de relación personal con Dios tan fructífera que no necesito vivir en congregación? Se han secado. Los encuentras al poco tiempo y dices, ¿qué? ¿Cómo te va la vida? Bueno, no me hables de Dios, ¿eh? Ah, vale. Qué pena que perdiste la esencia de tu vida. Porque Dios se manifiesta en medio de su pueblo, ¿verdad?
Y cuando alguien pretende vivir su vida cristiana apartado de la comunión con los hermanos, no tiene nada. Gloria al Señor. Mantengamos firme nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay una idea en la palabra de Dios que nos habla de aquellos que creen que Dios se atrasa en hacer las cosas, ¿verdad? Dios no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza. Y entonces dice, mira, yo esperaba que Dios actuara de esta manera y no lo ha hecho. Esos eran los discípulos que iban camino de Emaús, ¿verdad? Nosotros esperábamos que Dios hiciera esto, y ahora ellos se iban, y allí fue el buen pastor detrás de ellos a hacerles volver al redil, ¿verdad? Pero ellos se iban, porque ya hace 3 días que ha muerto el Señor, y ahora todas nuestras esperanzas han sido frustradas. Y hay algunos cristianos que plantean eso en su vida. Y mira, mis esperanzas han sido frustradas. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero algunos llegan a ese tipo de decisiones, ¿no? Yo cuántas veces he tenido que decir a alguno, Dios te dijo que hicieras esto. Yo no, pero ya estoy cansado de esperar. Y algunos no son conscientes de que Dios ya está haciendo su obra en medio tuyo. Por eso dice el consejo de la palabra es, mantengamos firme nuestra profesión, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos. Ese es uno de los propósitos de congregarnos. Que nos edifiquemos unos a otros y que nos estimulemos unos a otros, ¿a qué? A seguir adelante en el camino. La labor que tenemos los unos con los otros es exhortarnos a permanecer fieles hasta el final. Yo suelo poner el ejemplo del libro de Ageo, del libro de Zacarías, ¿no? O Malaquías, que nos dice, Malaquías, que los que temían a Dios le decía a su compañero, no dice el qué, pero cada uno hablaba con su compañero. ¿Y qué es lo que les decía uno al otro? La palabra de Dios es verdad, las promesas de Dios son firmes, mantente fiel hasta el final, porque así vas a ser coronado con la corona de gloria. No te quedes a mitad del camino, sigue adelante, paso a paso, hasta llegar al final. Y dice, exhortémonos unos a otros y animémonos unos a otros, y más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy estamos más cerca de nuestra salvación que el día que creímos. Amén. Ya, porque si te creíste ayer, pues hoy más cerca. Algunos están más lejos. Si vamos caminando adelante y fortaleciendo nuestra fe en el Señor, esperaremos en su tiempo las promesas de Dios. Amén. Y qué bueno que nos ayudemos y nos exhortemos unos a otros, que nos animemos y que nos alentemos a decir, sigue adelante, porque lo que creíste al principio sigue siendo verdad. Aquello no fue una ilusión, sino que en Dios tenemos firme las promesas. Amén. Gloria a Dios.
En la carta a los Hebreos también, en el capítulo 3, en los versículos 12 al 14, dice: mirad, hermanos, no sea que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que somos participantes de Cristo si retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo menos la del principio. Es triste, ¿verdad?, que cuando alguien se convierte tenga el fuego del Espíritu, el anhelo de servir a Dios, las ganas de vivir una vida en pureza, y según uno va pasando el tiempo como cristiano, esas cosas se van viniendo abajo, y uno mezcla el testimonio de Dios con las cosas que el mundo produce, y produce eso un sincretismo en la vida de uno, en el que uno es semicristiano, ¿verdad? Y lo que nos exhorta la palabra de Dios es que mantengamos por lo menos la confianza del principio, la confianza de ese llamado de Dios que nos entusiasmó, y que algunos a mitad del camino dicen: yo ya no puedo más. Una vez subíamos a un monte con un grupo de jóvenes, y yo llevaba un hijo mío de 4 años, y tuvimos que ir al ritmo del niño de 4 años para subir al monte, pero los jóvenes decidieron ir a su ritmo y fueron por delante. Y dije: no vayáis tan rápido que no vais a llegar. A mitad del camino nos los encontramos ahí esparramados por el suelo. Yo ya no puedo más. Y el niño subió hasta la cima. Al bajar lo recogimos otra vez para ir para abajo. Y de qué vergüenza. Hombres hechos y derechos se quedaron en el camino mientras un niño de 4 años llegó hasta arriba. Y la vida cristiana es así. Tenemos que llegar a la cima. Y cada paso que demos no sirve para nada si no llegamos. Cada esfuerzo que realizamos, cada entrega que hacemos, no va a servir para nada si nos quedamos a mitad de camino. Así que tenemos que seguir adelante, y es mejor ir al paso de un niño que quedarte por el camino, ¿verdad? Mirad que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podemos decir hoy, todavía es un día, todavía hay esperanza. Mientras podamos decir hoy, estamos pendientes de recibir la promesa de Dios. Mientras estemos vivos, podemos seguir adelante. Que no se endurezca nuestro corazón por causa del pecado, el propio o el ajeno. Aquí no dice qué tipo de el engaño del pecado. El problema está en que se endurezca nuestro corazón, en que perdamos la confianza y la esperanza en Dios y digamos: ya no merece la pena seguir adelante. Alguno puede decir: es que yo he tenido muy malas experiencias. ¿Y por qué no has aprovechado las malas experiencias para beneficio de tu vida? Porque ¿cuál era el propósito de esas malas experiencias para tu vida?
madurarte, seguro. No, es que el Señor se tomó vacaciones y hubo ahí un tiempo en el que... No. Cada circunstancia por las que pasamos son circunstancias que Dios ha permitido en nuestras vidas, y si Dios las ha permitido es con un propósito. A veces no entendemos por qué. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y si le preguntas a Dios, a lo mejor te dice, si quieres te lo digo. Muchas veces no nos lo dice por amor a nosotros. Porque te crees tan bueno y no lo eres. Porque piensas que eres mejor que los demás y realmente hay otros que consideras inferiores a ti que van muy por delante tuyo. Y luego Dios te lo demuestra. Y dices, más vale ir humilladito, ¿verdad? Dependiendo de las fuerzas de Dios. Y qué bueno que cada día puedes decir, sí, Señor, lo que tú digas, pero yo sigo adelante. Mi única meta debe ser llegar a la meta final. Estaba el joven rico, ¿verdad? Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Pues cumple los mandamientos y ellos te llevarán a la perfección. Desde pequeñito cumplo todos los mandamientos. Mentiroso sinvergüenza. Juan dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, mentimos. Entonces, pero le dice, no, yo desde la niñez cumplo todos los mandamientos. Y digo, es que, ¿con quién te crees que estás hablando? Y el Señor le dice, una cosa te falta. Es decir, no cumples todos, hay algo que te falta. Es decir, le está diciendo el Señor, te voy a demostrar que no cumples ninguno. Porque, ¿cómo empiezan los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y la palabra nos dice que la avaricia es idolatría. ¿Y por qué este joven no hizo caso al consejo de Jesús? ¿Por qué? Porque ¿qué tenía? Muchos bienes. Había puesto sus bienes como Dios en su vida, así que no estaba cumpliendo el primer mandamiento. Y si analizamos los 10 mandamientos, seguro que no cumplía ninguno. Una cosa solo te falta. Y se marchó triste porque no estaba dispuesto. Y nosotros cada día tenemos que plantearnos el día con disposición. Señor, no sé lo que tienes hoy para mí, pero yo quiero tener un corazón dispuesto al reto que pones delante mío. Y si es algo que es demasiado fuerte para mí, me fortalezco en el Señor, pido tus fuerzas. Y si es algo demasiado difícil, busco tu sabiduría. Porque yo sé, porque la palabra de Dios dice que no nos va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Nadie puede decir, es que la prueba que vino a mi vida era demasiado fuerte para mí. Bueno, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada prueba que Dios permite es para probar nuestra realidad personal. Incluso los fracasos en nuestra vida es para ver si realmente tenemos un corazón dispuesto para Dios, para asumir el fracaso y la derrota. Yo sé que a veces hay personas que se apartan porque dicen, es que me da vergüenza.
pues qué bueno que te dé vergüenza, pero que eso te lleve a vivir en humildad, no apartarte. Porque el propósito del diablo es que te apartes de Dios. Por eso que el engaño del pecado no te haga apartarte de Dios, sino que todo lo contrario, una caída, por ejemplo, te lleve a aferrarte más a Dios para no volver a caer. Una caída te enseñe la lección para que no vuelvas a caer en lo mismo, nunca te lleve a apartarte de Dios. Tengamos esa confianza del principio. Señor, yo quiero permanecer hasta el final. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, me hagan lo que me hagan, pueda seguir adelante en el camino. Y yo sé que a todos nos van a venir pruebas. Va a haber dificultades por el camino, seguro. Pero esas dificultades hacen de filtro para los que son y los que no son. ¿Tú eres o no eres? ¿Cuántos son de Cristo? Así que tú tienes que llegar a la meta. Tú no te puedes quedar por el camino. ¿Por qué? Porque Dios provee todo lo necesario para que tú llegues a la meta. Entonces, ¿por qué muchos se quedan en la cuneta? ¿Por qué? Pues somos probados y decidimos, porque Dios nos mantiene en libertad hasta el último día. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del maligno, del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor nos enseña que cada día hay un mal, cada día tiene su propio mal. Que no estemos afanosos, pero que cada día tiene su propio mal. Es decir, que cada día va a haber una cuota de malignidad con la cual vamos a tener que luchar. Y para eso nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. Ante la maldad que sea, ante la circunstancia que venga, tenemos que buscar fortaleza en Dios. Y si estudiamos la armadura, ¿verdad?, nos habla del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, del apresto del Evangelio. ¿Qué es eso del apresto del Evangelio? Evangelio, buenas noticias, de la buena noticia de Dios para nuestra vida. Es decir, que las buenas promesas de Dios para nuestra vida nos tienen que mantener firmes, ¿verdad? Prestos, preparados. Lo que tiene que mantenernos dispuestos cada día son las promesas de Dios para nuestra vida. Dice, no, el apresto es que yo tengo que ser evangelizador. Sí, en la medida en que tú vivas el Evangelio vas a ser un evangelista. Vas a poder transmitir buenas nuevas porque las vivas, porque las creas, porque sea parte de tu realidad. Y la coraza de justicia,
la coraza de justicia. Y a veces pensamos que la coraza de justicia son nuestras buenas obras. ¿Y sabéis lo que dice la palabra de Dios que son nuestras obras? Trapos de inmundicia. ¿Te imaginas que alguien vaya con una coraza hecha con, no sé, por decir algo, con las fregonas que están ya, que no sirven para fregar, y se lo pone ya como coraza? La coraza de justicia es la justicia de Dios en nuestra vida. No es la nuestra, es la justicia de Dios. Y mira, yo estoy protegido por la justicia de Dios. ¿Cuál fue la justicia de Dios? Que Él murió en la cruz por mí. Que el justo pagó por el injusto. Pero eso no es justo, dicen los hombres, la humanidad dice que eso no es justo. No es justo que uno que no ha cometido un error pague por él. Y los cristianos decimos, mira, esa es la justicia de Dios, que Él se puso en medio para pagar por nosotros, y esa es nuestra protección. Satanás, tú no me puedes condenar porque Cristo pagó por mí en la cruz. No porque yo sea bueno, procuro ser mejor y agradarle a Dios con mi vida, pero no es mi justicia, es la justicia de Dios en mí, la que es protección de mi vida. Así que son sus méritos y no los míos. Por eso la gloria sea para Él. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos lucha contra potestades demoníacas que luchan contra nosotros de una forma veraz, real, y que solo fortalecidos en Dios tenemos victoria. Pero tenemos victoria en Cristo. Y lo que identifica a un cristiano es que va a tener la victoria en la batalla espiritual. No sirve eso, dice, mira, Dios sabe que somos débiles y que somos arrastrados por nuestras concupiscencias. Dios, no. Yo puedo vencer mi concupiscencia por la gracia de Dios, porque tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu Santo en mí me da la victoria. Y si nos quedamos por el camino, ¿qué es lo que impactó en el Imperio Romano en la actitud de los mártires cristianos? Cuando la gente que era llevada al circo romano maldecía al César y a todo el sistema, porque los estaban matando de forma injusta. Sin embargo, los cristianos salían en alabanza y glorificando a Dios. Están locos estos. Pero veían sus caras al morir y sus actitudes y decían, aquí hay algo diferente. Y muchos de los que veían los martirios luego caían de rodillas delante de Dios, porque eso impactaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían la victoria en Cristo. Ni siquiera la muerte tenía potestad sobre ellos. Y nosotros somos de esos, ¿o no? Claro. Gloria al Señor, ¿o no? ¿Cuántos están callados? Somos de esos. Nosotros vamos a vencer fortalecidos en el Señor. Tú di, yo no me voy a quedar por el camino. Yo voy a llegar a la meta. No por mis fuerzas, sino por la gracia de Dios, porque he aprendido la lección y me voy a fortalecer en el Señor, no en mí. Y no importa la circunstancia que hay alrededor, lo mal que me trate la gente. Yo soy acepto en el amado. Y voy a seguir edificando y bendiciendo a los demás, aunque me maltraten. Amén. En el día malo, estar firmes.
Cuando todo el mundo está criticando, nosotros edificando. Cuando todo el mundo huye atemorizado, nosotros firmes en el Señor. Cuando todo el mundo se queja, nosotros aportamos. Qué bueno que podamos dar ese testimonio de vida, de verdad. Porque si tú vas por... enfrente de la Bolsa de Madrid, ¿no? El monumento que hay a los caídos. Hay una llama encendida. Y vas, a cualquier hora que vayas está encendida esa llama. Si vas al Arco del Triunfo en París ocurre lo mismo. Y en casi todos los países del mundo hay una llama así encendida constantemente. Y esa debe ser la llama que está en nosotros, constante. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está constantemente en nuestras vidas. Que nuestras lámparas estén de continuo encendidas y con el depósito lleno para seguir manteniendo esa luz encendida. El diablo quiere apagar la luz que hay en nuestros corazones. Pero si no tienes luz no puedes alumbrar. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos firmes. Tú tienes que guardar, aunque la palabra dice que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos que procurar que esa llama esté encendida. Por eso dice la palabra que nos preocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que permanecer firme en el camino del Señor hasta el final. Como decía el salmista, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Qué osadía tenía este hombre para decir esto? La certeza de la protección de Dios para su vida, la misma que tenemos que tener nosotros. Otros caerán por el camino, pero yo no, yo voy a permanecer hasta el final. Pero claro, mañana no estés en la cuneta, no digas esto hoy, mañana dices, no, es que me llegó mi prueba y bueno, pues te llegó tu prueba, gloria a Dios que la superaste por la gracia de Dios sobre ti. Una vez acabado todo, estar firmes. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 8 al 11. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén a la gloria y amén a lo anterior, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor vuestro buscando a quien devorar. El plan del diablo es que tú caigas de tu firmeza. El plan de Dios es que te mantengas firme. ¿Tú qué plan vas a seguir? Gloria a Dios, el plan de Dios. Yo quiero, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida y tu voluntad es que yo llegue a la meta. Por eso ayúdame. Yo quiero llegar a la meta, pero sobre todo tú quieres que llegue a la meta y el diablo quiere destruirme. Señor, no consientas que el diablo lleve adelante su plan en mí. Ayúdame a mantenerme firme. Y el Señor, ¿sabes lo que te va a decir? Mientras tú quieras, yo te voy a ayudar.
Por tanto, sed sobrios y velad. Para que y alguno dice, bueno, que le coma al vecino. Dice, no, si el enemigo va a tomar ventaja sobre ti, yo voy a ir con un palo y le voy a dar también, porque no quiero que tú tampoco te pierdas. Bueno, mejor que le coma a él que me coma a mí. Así que llevo señuelos alrededor mío para que se los vaya comiendo, como el jugador de rugby, ¿verdad? Que lleva la pelota, hay otros alrededor que le están cubriendo, y cuando vienen los del otro equipo, pues se tienen que pelear con ellos, y tú puedes seguir corriendo adelante. Y no, se trata de que lleguemos todos. Y yo sé que si peleo para que el diablo no te tome ventaja a ti, estoy poniendo una barrera para que no llegue hasta mí. Porque si peleamos en ti, no está peleando conmigo. Así que qué bueno que esta idea esté en nosotros, de comprometernos unos a otros a mantener al hermano firme. Al diablo hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que no es nada raro, sino que todos tenemos que superar nuestras propias pruebas y conflictos para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ir perfeccionando por el camino, y eso puede doler. Pero qué bueno que nos vaya perfeccionando, fortaleciendo, renovando, y llevándonos a dar pasos firmes adelante hasta llegar a la meta. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en los demás que nos rodean. Y después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a fortalecer, perfeccionar, afirmar y establecer. Sabemos que este es el proceso, pero que permanezcamos y sigamos adelante. Yo sé que la Iglesia va creciendo a nivel universal, ¿verdad? Cada día hay personas que se convierten al Señor y que que se bautizan y que reciben la vida nueva, pero cada día hay personas que se apartan del Señor. Cada día al final la Iglesia crece más que lo que decrece en términos generales, pero Dios, que también le interesan las estadísticas, pero sobre todo está interesado en cada uno en particular. Así que Dios está interesado en ti. La Iglesia puede tener una estrategia y decir, bueno, como sigue creciendo la Iglesia, ¿qué más me da que se queden algunos por el camino? Pero a Dios sí le importa, porque a Dios le importas tú, más que la colectividad. Por eso Él enseñó que el buen pastor deja las 99 en el redil y va a buscar la descarriada. No seas oveja descarriada, estate en el redil. Ya, pero es que yo quiero que Dios se ocupe de mí. Y dice, no, es mejor que no se ocupe de ti de forma extrema, sino que vayas caminando en el camino correcto, y no tenga que Dios hacer fiesta por ti, porque tú estés viviendo en la fiesta continua delante de Dios. Y más fiesta hay por un pecador que se arrepiente, pero mejor no tener que arrepentirse de los pecados, porque uno está caminando en el camino correcto, ¿verdad? Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y usa la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí termina con la palabra eliminado. Y el apóstol Pablo, él tenía una preocupación personal de no ser eliminado. ¿Por qué? Porque cabía la posibilidad. Y entonces él dice, mira, yo no puedo ser eliminado. Y para eso no corro a la aventura. ¿Qué es correr a la aventura? ¿Qué es correr a la aventura? Forrest Gump, que se puso a correr. ¿Y tú por qué corres? Pues no sé. ¿Y a dónde vas? Pues no sé. ¿Y hasta cuándo vas a estar corriendo? Pues tampoco lo sabía. Hasta que un día se paró y ya no corrió más. ¡Qué aventura! Digo, mira, el cristiano no es aventurero. Conoce el camino. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Es verdad que Jesús le dijo a Nicodemo que los nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero ellos sí saben. Tú no sabes. El que no vive en el Espíritu no sabe, no es capaz de entender, pero el que conoce el plan de Dios para su vida, ese sabe de dónde viene y a dónde va. ¿De dónde vienes? Vengo de Egipto. ¿Y a dónde voy? Voy al paraíso. ¿Y cuál es el camino que sigues? Los discípulos le dijeron a Jesús, si no sabemos a dónde vas ni cuál es el camino. Y él se tiró de los pelos. Digo, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no os habéis enterado. ¿Cómo que no sabéis a dónde vais? Vais camino al Padre. ¿Y cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocéis el camino y conocéis la meta. No corremos a la aventura. O no tenemos que correr a la aventura. El cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué pintas aquí? Y yo tengo un propósito en mi vida. Y tengo un propósito puntual para el día de hoy, pero tengo un propósito y un ministerio puesto por Dios en mi vida, el cual yo tengo que cumplir. Hay un plan que Dios ha establecido para que yo ande en él. Y Él ha preparado las obras que yo tengo que hacer desde el principio hasta el final. Tenemos que saber por dónde andamos, ¿verdad? No andar a la aventura. Y dices, ¿por qué? Como dice alguno, a Dios se le puede servir en cualquier sitio. Mentira. Sí, se le puede servir en cualquier sitio, pero tú no. Tú solamente en el sitio donde Dios tiene para tu vida. Allá donde Dios te encaja. Y cuando tú estás ahí, dices, yo sé que estoy en el sitio que Dios quiere para mi vida. Estoy cumpliendo con el plan de Dios. Y aquí el diablo no puede tomar ventaja sobre mí, porque estoy encajado en la perfecta voluntad de Dios para mi vida. No sé si tú corres a la aventura, pero el apóstol Pablo sabía cuál era su llamado, qué hacía en este mundo, y sabía dónde iba, porque él dice, mira, yo prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una cosa hago, ciertamente olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo por ver si logro asir aquello por lo que fui asido por Cristo Jesús. Lo tenía claro. ¿Y tú? Pues no sé, tengo que buscar un espacio porque no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Si no sabes qué tienes que hacer, preguntar, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ministerio para mí? Él decía que él no corría la aventura. Y él decía también
que él no golpeaba al aire, que sus esfuerzos él los utilizaba para dar en el blanco que tenía que hacer. Así que sabía dónde tenía que dar. Por eso él decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo primero que estoy preocupado es por mis propias actitudes personales, y yo soy el primero que me corto para que el enemigo no tome ventaja en mi vida. Y si sé que esta actitud me aparta de Dios y que esta actividad me aparta, me enfría en el camino del Señor, lo quito de mí, porque eso no me conviene. Amén. Y si esta amistad me está apartando de Dios, no es muy aconsejable esa amistad. Y si esta actividad me aparta de Dios, no la quiero para mi vida. Eso es el golpeo, ¿verdad? Y si esta actitud sé que me roba la gracia de Dios en mi vida, tengo que tratar este conflicto de mi carácter o de mi manera de ser, porque esto me lleva a la ruina. Y de esto es de lo que hablaba Pablo. Y yo no quiero ser eliminado. ¿Quién quiere ser eliminado? ¿Quién quiere quedarse en el camino? Dice: pues no corro la aventura y no golpeo al aire. Cuando dices: no, es que Satanás tiene la culpa de todo. No, Señor, la culpa la tienes tú. Es tiempo de afrontar responsabilidades y de cambiar actitudes, ¿verdad? Gloria a Dios. Termino con Mateo 24 y versículos 7 al 13. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y quién sigue a un Jesús así? ¿Tú ves lo que está diciendo? Dice: mira, conmigo no cuentes. No, aquellos que cuentan con el Señor, o que les dice el Señor: mira, todas estas cosas van a ocurrir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que hay aquí tropiezo, y dice: y muchos tropezarán entonces. Avisados estamos. Alégrate cuando vengan estas cosas, porque eso quiere decir que el fin está cerca. Pero que no sea ocasión de tropiezo para nuestra vida, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y el tuyo no. Nuestro amor no se puede enfriar porque haya más maldad. Que podamos decir como el apóstol que dijo: aunque por amaros más sea amado menos, no por eso voy a dejar de amaros. Cuando Jesús muere en la cruz, sabe que hay muchos que van a despreciar su sacrificio, pero Él siguió muriendo en la cruz. Por uno solo que se salve merece la pena. ¿Y por tu salvación? ¿Qué dará el hombre por su salvación? Jesús lo dio todo y nosotros no estamos dispuestos a dar ni la mitad. Pero qué bueno que podamos decir: Señor, que mi amor no se enfríe, que no tropiece ante la dificultad,
sino que permanezca firme hasta el fin, esperando tu venida, porque tú dices que los últimos días serán acortados por causa de los elegidos. Gracias, Dios, por haberme elegido, porque yo soy uno de los que tú llamaste para llegar a la meta. Amén. Amén. ¿Vas a llegar a la meta? Eso esperamos, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, no hay nada que pueda superarte, Señor. En ti somos más que victoriosos. Señor, llévanos hasta el final del camino. Danos tu gracia para permanecer firmes hasta el final, Dios mío. Señor, no permitas que ninguno de nosotros se quede por el camino. Danos la gracia para poder llegar hasta el final. Señor, manténnos firmes en la fe, para que el diablo no haga su trabajo y no devore a ninguno de los que aquí estemos. Señor, que podamos tener la gracia de llegar hasta el final. Queremos fortalecernos en ti hoy, para que las pruebas que vengan sirvan solamente para glorificarte, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nuestra hermana está pidiendo que oremos por ella porque tiene una operación, para que Dios sea quien opere en su operación y no solo los hombres. Señor bendito, ponemos la vida de nuestra hermana en tus manos y te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de cada detalle, Señor, de esa operación a la que va a ser llevada, Dios mío. Señor, que tú dirijas las manos de los médicos, de los cirujanos, Señor, y que pueda verse tu gloria en medio de ella, Señor. Reprendemos la enfermedad, reprendemos la ventaja del enemigo, Señor, y te pedimos que tú cubras su vida, Señor. Reprendemos ahora los espíritus de temor y proclamamos, Señor, tu amor hacia su vida. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso ahora ponemos en tus manos su vida, Señor, esta operación, Señor, y te pedimos que tus ángeles estén cubriéndola y protegiéndola de toda ventaja del enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga también a vosotros.